hablando de cómo podría ser el cronograma de esa rehabilitación de los pacientes. Empecemos por ver un caso clínico y nos ubicamos en esa situación. Este es un hombre que nos fue remitido hace algunos meses, un hombre de 56 años, con antecedente de una diverticulitis perforada. Había requerido múltiples reintervenciones por una obstrucción intestinal. En esas ocurrieron algunas enterotomías, tuvo el abdomen abierto, se le hicieron nuevas resecciones intestinales, nuevas enterostomías y finalmente se pudo cerrar el abdomen granulado, como pueden ver ustedes en la fotografía. Pero este hombre nos fue remitido con lo que él nos decía, desahuciado. No había nada más que hacer. Y ven ustedes la cicatrización, pero su condición general tan precaria. O este otro hombre, un hombre de 68 años, con una historia de una apendicitis aguda, con una peritonitis generalizada, con una perforación intestinal y múltiples resecciones secuenciales por un abdomen abierto, sepsis y falla multiorgánica. Esta es la situación general que caracteriza a esos individuos que nos son referidos por esta condición. Y entonces diremos que estos pacientes deben ser llevados a cirugía en algún momento, bien sea de manera temprana, de manera precoz, en la primera semana, un poco más tardío, en la segunda o tercera semana, o finalmente, como cuando nos son referidos, para el tratamiento definitivo en algún tiempo, 3 o 6 meses después. Veamos en estas primeras 24 horas lo que ocurre. Lo primero que tenemos que hacer es corregir el déficit hidroelectrolítico, como lo mencionábamos ayer. Hay que controlar la sepsis, estableciendo el diagnóstico etiológico. Puede estar solamente en la pared abdominal, puede ser una colección intraperitoneal, pueden ser múltiples colecciones intraperitoneales e inmediatamente haremos el drenaje de ellas, prefiriendo siempre la vía percutánea para evitar más daño sobre estos tejidos inflamados. Cuando tiene una enterostomía o tiene una fístula, estaremos desde el primer momento calculando cuánto es el volumen de pérdida de esta enterostomía, o si es por vómito o diarrea, para poder hacer los cálculos adecuados y su reposición hidroelectrolítica. Generalmente ocurren como consecuencia de un procedimiento quirúrgico. Estos individuos han requerido en la gran mayoría de los casos, en el 85%, uno o múltiples procedimientos quirúrgicos en los que ha ocurrido la lesión intestinal. Y generalmente se caracteriza por una evolución tórpida en esos primeros días, hacen distermia, elevación de la temperatura, o hacen un mal balance de líquidos con una pobre diuresis, suben la frecuencia cardíaca, en fin, empiezan a hacer un postoperatorio tórpido y la causa es algún trastorno de la continuidad. Ha habido una perforación en el intestino que bien sea pasó desapercibida durante el acto operatorio o corresponde a una disrupción de una anastomosis. Siempre preferiremos el drenaje percutáneo, pero cuando ello no sea posible, por el sitio de la localización de dicho absceso o porque sean múltiples abscesos o que tengan una localización interasas o que tengan múltiples cavidades complejas. En esos casos tendremos que pensar en un procedimiento quirúrgico temprano con un pronóstico ominoso, dado que para este momento es el tiempo durante el cual el proceso inflamatorio se encuentra mucho más intenso. Pero por esta razón misma hay que planear muy bien el procedimiento quirúrgico y hay que evitar la posibilidad de hacer tratamientos incompletos. La idea es directamente al punto, revisar completamente la cavidad y dejar resuelto el problema para pensar en no tener que volver a reintervenir este paciente próximamente. Hay que hacer una limpieza completa con un adecuado drenaje de la fuente de contaminación. Pasa el tiempo y entonces estaremos pensando en la segunda o tercera semana ya del postoperatorio y veremos otro tipo de infecciones, como ocurre con la infección de la pared abdominal, como ocurre en otros abscesos que pudiéramos hacer de manera percutánea. O se empieza a formar una fístula compleja luego de una disrupción o de una dehiscencia, de una anastomosis, que da origen a un proceso, a un absceso que finalmente va a drenarse.
procesos inflamatorios de la cavidad, de la pared abdominal o infecciones necrotizantes de los tejidos blandos que nos obligan a hacer procedimientos tan cruentos como este, que es retirar completamente la pared abdominal, dejando el estómago funcionando en medio de todo este tejido. O esto es lo que recibimos ocasionalmente, una fístula canalizada con una sonda de Foley, que dicho sea de paso, lo que hace es aumentar el diámetro de la fístula, con una cavidad contaminada y prácticamente sellada. Este es el peor momento para pensar en una intervención quirúrgica, por lo que ustedes conocen como proceso inflamatorio subagudo, que nos va a llevar a situaciones que, como en este caso, pared infectada, lesiones cutáneas y fístulas enterostómicas. En la segunda fase del tratamiento de estos pacientes ocurre hacia las 48 o 72 horas, entonces tendremos que completar la represión del espacio intravascular, completar la hidratación. Estos pacientes vienen con unos trastornos de desequilibrio hidroelectrolítico, pero de mucho tiempo, por lo que es necesario también tomarse tiempo para su represión. Evaluar completamente la función renal, porque muchas veces se asocia con lesión o con daño renal por esta deshidratación. Hay que mantener el aporte diario de electrolitos, que, como dijimos, medimos las pérdidas, bien sea por fístulas, por enterostomías, por vómito o por diarrea. Y concomitantemente vamos pensando en iniciar el soporte nutricional, que es el pilar fundamental en la rehabilitación de estos enfermos. Paralelamente, establecemos un programa de rehabilitación física que haga que ese aporte proteico que está recibiendo este individuo se traduzca en crecimiento de la masa muscular. Por eso, desde muy tempranamente es necesario iniciar la rehabilitación física y el acompañamiento familiar, que para este momento es muy importante porque son pacientes que vienen ya sometidos a hospitalizaciones prolongadas, con lesiones traumáticas, con atenciones médicas de mucho tiempo, y el desgaste ha sido importante. Por esa razón, en este momento la intervención sobre la familia es crucial, porque pueden convertirse en aliados en el manejo del paciente o, por el contrario, dificultar el desempeño del equipo. En la tercera fase, a partir del quinto día, entonces, cuando ya tenemos el paciente completamente hidratado, ya tenemos una reposición hidroelectrolítica suficiente, se ha iniciado ya el cuidado de la piel, se ha establecido ya también el manejo analgésico, el manejo antibiótico, el control de la sepsis. Empezamos ya con un paciente estable a determinar cuáles fueron las causas que originaron o qué es lo que tenemos en esa cavidad abdominal, cuál es la topografía de ese tracto digestivo. Empezamos a hacer el estudio con imágenes diagnósticas. Para este momento tenemos que pensar en la posibilidad de si es factible iniciar la vía oral, aunque sea con pequeñas cantidades que sabemos que se van a perder por el trayecto fistuloso, de tal manera que si van a servir por lo menos de estímulo para ese intestino, empezamos muy tempranamente. Para este momento también tendremos ya los primeros cultivos que obtuvimos el día del ingreso del paciente, y tendremos hemocultivos para poder tener cultivos de los tejidos y de las secreciones de la pared abdominal para poder establecer si la terapia antibiótica que instauramos en el inicio es suficiente o debemos modificarla. Segmentos de intestino corto, como este que pueden ver aquí, que es el resultado de una reintervención múltiple, y empezamos el diagnóstico con imágenes. Recomendamos siempre hacer primero una fistulografía, de tal manera que cualquier imagen que obtengamos después no nos acumule el medio de contraste que nos pueda quitar la posibilidad de una buena imagen. El primer estudio que practicamos es una fistulografía, que nos va a decir si se trata de una comunicación entre la pared y el intestino delgado, o el intestino en qué sitio va a estar, para poder determinar la localización. Lo hacemos con medio hidrosoluble, de tal manera que sea fácil el paso, pero sobre todo que pueda desaparecer rápidamente y nos favorezca el resto de exámenes. En ocasiones, la localización, el drenaje, la punción, pues la podemos hacer guiada con el ultrasonido. Sin embargo, la tomografía axial computadorizada es la mejor herramienta en estos casos, que nos va a permitir establecer no solamente el sitio donde se origina la disrupción del tracto digestivo, sino si tiene colecciones asociadas, que, como en este caso, podemos ver que hay una colección asociada con una fístula
del intestino delgado que hace comunicación con el exterior. Otros estudios adicionales que podemos obtener y deben obtenerse es establecer la continuidad del colon. En este caso, por ejemplo, ven ustedes cómo hay una disrupción del colon y que solamente pudimos obtener por 2 vías el paso del medio de contraste, pero aparece en este estudio una sonda que no teníamos establecida a qué pertenecía y que posteriormente la encontramos perdida en la cavidad abdominal y la laparotomía. O como en este caso, en donde pueden ver que la continuidad del esófago se ha perdido. Es decir, este paciente no había un reporte de una gastrectomía que solo lo vinimos a saber cuando hicimos este estudio. Porque generalmente las descripciones quirúrgicas no son incorporadas a la historia clínica cuando nos son referidos los pacientes. En esta fase más tardía, tenemos que determinar la necesidad de un procedimiento quirúrgico. Nuevamente, tendremos que saber si hay algo que nos quede pendiente, drenar colecciones y mantener un soporte nutricional completo ya para este momento, porque inicialmente estos pacientes generalmente no pueden alcanzar sus requerimientos calóricos y proteicos desde el inicio, sino que debe ser postergado o iniciado progresivamente hasta alcanzar sus niveles, hasta alcanzar sus requerimientos completos. Y vamos periódicamente evaluando la respuesta a ese tratamiento que hemos iniciado. Los objetivos de la terapia con el manejo farmacológico que habremos iniciado para este momento son 2: disminuir las secreciones del tracto digestivo y disminuir la motilidad. Esto con el objeto de optimizar la digestión y la absorción de lo que le estamos dando. Utilizaremos distintos medicamentos como la loperamida, que ya lo hemos visto, difenoxilato, la codeína, la tintura de opio, y debemos evitar aquellas sustancias que nos puedan aumentar el peristaltismo, como el sorbitol, que nos puede favorecer una diarrea. Y el cálculo de la dosis que debe estar adecuado para las disfunciones que presentan estos pacientes. La somatostatina la utilizamos nosotros con buen resultado y la iniciamos tempranamente, de manera que hacemos una prueba terapéutica el primer día para tratar de ver qué tanto disminuye las secreciones. Si obtenemos en el curso de las siguientes 72 horas una disminución de por lo menos el 50% del volumen de las secreciones, quiere decir que este paciente va a responder adecuadamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pueden producirse efectos colaterales como la disminución del peristaltismo, la disminución de la contracción vesicular, que junto con los otros factores que ya hemos visto anteriormente pueden contribuir a la formación de una colelitiasis. Se disminuye la función endocrina y exocrina del páncreas y reduce la motilidad intestinal, que es lo que estamos buscando básicamente en este proceso. La insuficiencia pancreática nos lleva a una esteatorrea, que es una de las causas que ya vimos ayer cómo está relacionado con la disminución pancreática misma, segundo la inactivación de las enzimas pancreáticas por el pH más ácido, y todos estos fenómenos que nos van a llevar a la mala absorción desde el punto de vista de la insuficiencia pancreática. Este es uno de los casos que recibimos también de los pacientes que nos son referidos y debemos decir que lo primero que tenemos que hacer en estos casos es aislar el trayecto fistuloso para proteger la pared y proteger el resto de la cavidad abdominal y favorecer la granulación de la cavidad alrededor para con esto poder pensar en el cierre de la fístula. En este caso lo hemos traído para mostrar cómo cuando el paciente ya tiene una fase avanzada en su recuperación intestinal, en su rehabilitación intestinal, y sabemos perfectamente que el tracto digestivo está libre tanto en sentido distal, podemos intentar el cierre de la fístula directamente. Perfectamente claro lo tenemos que solo el 30% de estos casos van a cerrar en un intento. Pero cuando el paciente ya tiene un nivel de proteína suficiente, podemos intentarlo. En el 70% de los casos no funciona, pero podemos volverlo a intentar. Otra de las maniobras que hemos intentado es cubrir el defecto fistuloso con un colgajo de piel al que le ponemos terapia de presión negativa, lo que hace que se integre más fácilmente y así nos evitamos una reintervención temprana. Se restablece la vía oral y el tránsito intestinal completo en este paciente, con lo que nos habremos evitado un procedimiento quirúrgico mayor. Distintos ejemplos de cómo esto puede suceder.
Y finalmente poder entregar al paciente con una cavidad abdominal cerrada para que pueda regresar a su casa. Y ese paciente que vieron ustedes al ingreso lo pueden ver 6 meses después completamente restablecido. El manejo quirúrgico. Hay que evaluar el riesgo y la evolución a largo plazo. Es una balanza entre lo que estamos ofreciendo como ventajas y desventajas. Siempre decimos que es indispensable no hacer anastomosis en pacientes inestables hemodinámicamente. Los pacientes que tienen un soporte inotrópico alto durante el procedimiento quirúrgico, lo deseable es hacer enterostomías que salvan la vida del paciente. Y un punto en el que siempre hemos insistido es que hay que considerar si la relaparotomía, cuando estamos pensando en dejar un abdomen abierto, es para el paciente o es para el cirujano. Muchas veces no hay una indicación clara para dejar el abdomen abierto. Y finalmente, cuando ya tenemos el paciente restablecido, tenemos el abdomen abierto o tenemos una fístula ya claramente que no ha cerrado, podemos pensar luego de 6 meses de tratamiento y una vez ha cedido todo el proceso inflamatorio, podemos llevarlo al cierre definitivo o reconstrucción de ese tracto digestivo, pensando en la posibilidad de reconstruir la pared abdominal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos pacientes recidivan hasta en el 10% y que tienen una mortalidad del 30%. 1 de cada 3 fallecen en este intento. Planear el procedimiento quirúrgico es mandatorio. Tenemos que tener un mapa claro de lo que vamos a hacer, de cuál va a ser el procedimiento y, por supuesto, disponer del equipo y los recursos necesarios para este procedimiento. Aquí ven ustedes una manera de hacerlo. Este es el dibujo de uno de nuestros residentes, quien presentó el caso y mostró cómo debía ser, cuál era el defecto del tracto digestivo y qué era lo que tendríamos que hacer, qué sería lo que tendríamos que hacer, de tal manera que planeamos completamente las necesidades en este paciente. Y finalmente, el paciente tiene que estar perfectamente consciente y diciéndole al cirujano, por favor, opéreme, resuélvame esto, que ya está suficiente. La condición psicológica del paciente, su condición anímica, es definitiva y por esa razón siempre pensamos que estos pacientes deben tener un acompañamiento psiquiátrico durante toda su hospitalización. Durante el procedimiento quirúrgico, una vez planeado y ya sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, hay que emplear una técnica depurada, meticulosa, cuidadosa. Evitar dejar el abdomen abierto todas las veces que sea posible y cuando no sea posible cerrarlo en la primera oportunidad. Y recordar siempre que en el 85% de estas complicaciones son el resultado de una intervención quirúrgica, es decir, tiene que ver con las manos del cirujano. En el 12% tienen su origen en el abdomen abierto. Entonces, cada vez que dejemos el abdomen abierto, debemos considerar si la indicación es correcta. El día crítico en el abdomen abierto es el día 5. A partir de este momento, cada hora que perdamos, estamos perdiendo el 1% de probabilidad de cerrar ese abdomen. Y la mortalidad en el postoperatorio de estas fístulas puede ser de hasta el 11%. De tal manera que lo más importante es prevenga. En segundo lugar, cuando haya complicaciones, diagnostíquelas tempranamente. Y tercero, haga un plan. No puede ser que estemos improvisando. En estos pacientes no se puede improvisar. Afortunadamente, no nos llegan a un cirujano en su vida, no se le fistulizan muchos pacientes, por esa razón no tiene mucha experiencia. Pero cuando le llega el paciente, no puede improvisar, sino que tiene que tener un plan de manejo antes de llevarlo a cirugía y corregir la fístula. Y finalmente, hay que contar con el equipo. Un equipo que esté rodeando al cirujano, que es este equipo es el responsable del éxito de la tarea. Muchas gracias.